Es la historia principalmente de un viaje. Ellos viven en una región peculiar, que la peculiaridad que tiene es que hay un valle de nieblas y que desde el punto de vista de los personajes se ve interminable, ¿no? Entonces se crean un montón de leyendas, historias que dicen que más allá del Valle de las Nieblas, pues hay otro mundo, otras ciudades, otras civilizaciones. Y hay viejos mitos al respecto de lo que hay más allá. Pero nadie se ha atrevido nunca a emprender un viaje a través de la oscuridad, porque además hay muchas historias de gente que se ha perdido, de animales fabulosos que salen de la oscuridad. Pero este personaje, Lovías Rumin se llama, acompañado de dos personas más, un personaje que se llama Nu y otro personaje que se llama Lóriga, bueno, pues se atreven a ir más allá de la niebla, ¿no? Su viaje coincide con un ataque. Nadie entiende por qué ese ataque se va a llevar a cabo, porque es un ataque que viene de un rencor muy antiguo y es en realidad una venganza. Entonces, a la vez que cuento el viaje de este personaje, Lovías Rubin, a través de la niebla, cuento lo que está sucediendo cuando esa tierra se ve invadida por desconocidos, no por un ejército desconocido. Para mí, escribir la trilogía fue realmente volver a los orígenes. Cuando me interesé por escribir mis propias historias, era en una época donde yo mismo leía mucha fantasía, mucha ciencia ficción, mucha literatura de terror. Y en ese momento las historias que se me venían a la cabeza y las que redactaba tenían que ver con eso. De hecho, la primera novela que publiqué es una novela de ciencia ficción. Era como mis primeros pininos, ¿no? Pero luego, por circunstancias de la vida, no sé, bueno, fui escribiendo poesía, me fui metiendo en otros temas. Y cuando escribí novela y empecé a publicar novela, bueno, eran otras temáticas. Pero siempre estaba eso ahí, ¿no? Siempre estaba ese sentimiento, ese gusto por lo fantástico. Y un día, bueno, pues me decidí que era tiempo de volver, que era tiempo de ir a los orígenes y de escribir una historia que en realidad el germen de esa historia yo lo tenía desde hace muchísimos años, ¿no? 15, 20 años. Y estaba en mi cabeza y un día dije, bueno, voy a trabajar en serio con esto y fue así, fue así. ¿Sabes qué? Son libros en los que me he sentido muy libre, para empezar, eso quería decirlo, ¿no? Porque antiguamente al escribir novelas de ámbito histórico, porque he escrito novelas que cuentan la historia de mi país, había que ser muy rígido en los datos y todo eso, aunque fueran ficciones, algunas, pero los datos tenían que ser reales y muy rígidos. Y al escribir fantasía, pues sentía con una libertad de ir, o sea, de hacer un poco lo que quisiera. Y luego trataba siempre que las descripciones fueran... eh, me gustaba mucho describir como lo haría en un poema. O sea, tener descripciones poéticas sin excederme porque, claro, es otro ritmo el de la narrativa que el de la poesía. Así que trataba de vincularlo de esa manera, ¿no? Y bueno, es un poco así, ¿no? Yo creo que estas novelas también tienen una carga simbólica que al principio no me daba cuenta, pero a medida que fui redactando comprendí porque eh, cuando estamos en un país como el mío, bueno, y tal vez como México también, uno se trata de explicarse la violencia por la que vive. Y es una violencia a veces que no tiene sentido, que nace de una oscuridad muy profunda. Y esta novela pues muestra esa oscuridad muy profunda. San Salvador es un valle y la travesía que hacen acá es a través de un valle de nieblas, lleno de peligros y lleno de oscuridad y lleno de violencia. Pues era un poco una analogía con lo que estamos viviendo en mi país, ¿no? Y al principio no lo comprendí así, pero después me daba cuenta de eso y quería ir en esa dirección. Para empezar, el decidirme a escribirla, ¿no? Para empezar, porque cuando salgo de mi país había tenido ciertas dificultades con una novela que había escrito, ¿no? Titulada Noviembre, que contaba una serie de un asesinato. Entonces, esa novela me llevó por ámbitos que yo jamás me hubiera podido imaginar. Porque lo que yo quería era contar una historia y acabé, bueno, con una serie de complicaciones que no podía sopesarlo al inicio, ¿no? Entonces, de algún modo,
toda esa problemática que tuve me animó a cambiar completamente de ámbito y cambiar de género, y por eso me decidí a escribir esta novela. O sea que sí, sí me impactó decididamente, ¿no? Obviamente en mi trabajo poético también se ve reflejado toda esa problemática que me vi inmiscuido en esos años. Así que sí, se nota mucho. Es imposible que no te afectara, la verdad. A ver, yo creo que Latinoamérica está como muy vigente ahora mismo. Hay una cantidad de autores publicando en editoriales importantes y sobre todo publicando grandes historias, ¿no? Se me ocurre Mariana Enríquez, se me ocurre, no sé, tengo mala memoria ahora, pero la de temporada de huracanes, o se me ocurre también, o sea, hay un montón de Liliana Colanzi, que ha ganado el premio Ribera del Duero hace poco, que son autoras, no las conozco personalmente, pero conozco su literatura. Hay muchas autoras publicando cosas importantes. Bueno, hombres también, ¿no? Pero creo que hay una predominancia femenina ahora mismo que está muy fuerte. Luego mi país, bueno, es un país difícil el mío, no por falta de talento, sino por falta de recursos, porque se publica muy poco, pero bueno, siempre hay autores importantes. Hay un pequeño boom de literatura infantil, tenemos una autora, Rosana Méndez, ahora que bueno, ha ganado el premio Cuatro Gatos de Miami, ha publicado con un montón de libros infantiles y juveniles. Está Alberto Pocasangre también, que es un autor que publica mucha literatura infantil. Y bueno, grandes autores está, bueno, Horacio Castellanos Moya, ¿no? Que siempre es un autor nuestro vigente y que es una influencia para todos los que escribimos novelas. Voy a recomendarte varios libros de distintos ámbitos. Lo primero son libros, que quería mencionar un par de libros más o menos recientes, que son libros que me han impactado en los últimos años. El primero es Hackneck de Maggie O'Farrell, que es un libro que me fascinó de una manera, pues, es irreal ese libro. Es una cosa curiosa porque ese habla de Shakespeare, pero no habla de Shakespeare, habla sobre la familia de Shakespeare, la esposa de Shakespeare, que es casi una maga, una bruja. Es un libro fascinante, totalmente fascinante, de verdad. Luego está El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibelat, que es otro libro maravilloso. Ese libro que me impactó tanto porque fue escrito con tal desparpajo, con un estilo tan fuerte, pero que te conmueve tanto el libro. El tema es un tema trágico, ¿no? Sin embargo, es un libro que te atrapa desde el primer momento. Estos dos libros son verdaderamente excepcionales y creo que difícilmente no pueden gustarle a cualquier lector. Luego, quería recomendarte un libro antiguo, pero que leí recientemente. Nunca había leído El silencio de los corderos de Thomas Harris, nunca. Había visto la película y no sé qué. Y hace poco, no sé, hace unos 6 meses tal vez, me dio por comprármelo y leerlo. Me pareció fascinante, me pareció buenísimo, de verdad, buenísimo. Y muy bueno, de verdad es que con otra densidad. Había estado leyendo muchas novelas negras y bueno, era entretenido, pero ese libro tenía una densidad de otra clase, de otra índole, era muy bueno. Luego voy a recomendarte un libro que leí hace mucho, cuando yo tenía unos 19 o 20 años, que es un libro que me acabo de acordar de él, porque es un libro que quisiera encontrármelo otra vez, quisiera no haberlo leído nunca y volver a encontrarlo y disfrutar como cuando tenía esa edad. Es un libro, se llama El mundo anillo, de un autor estadounidense, Larry Niven, que cuenta una historia, bueno, es una historia, una aventura, ¿no? Que llega en este mundo abandonado que es absolutamente gigantesco, pero gigantesco, y viven una aventura ahí. Y es un libro de eso. En esa época yo leía mucha ciencia ficción, fantasía, terror, y era muy bonito encontrarse ese tipo de cosas, ¿no? Y el último libro, que no es un libro de ficción, sino uno de no ficción, es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Es un ensayo extenso, sin embargo es un libro absolutamente fascinante, que habla de libros,
de cómo se construyó el libro en el mundo antiguo, ¿no? Recuerdo lo que me fascinó el comienzo, porque el comienzo es extraordinario, van unos jinetes en la noche, ¿no? La labor de los jinetes era recolectar todos los libros que existían porque tenían que llevarlos a la biblioteca de Alejandría. Ese inicio te atrapa y no te suelta el libro en todas sus páginas, ¿no? De Irene Vallejo, no sé si lo mencioné, un libro fascinante, ¿no? Y se lee como una novela, o sea, te pasas muchísimos buenos ratos leyendo ese libro.